Praise the Lord. El Señor les bendiga, que todos May God bless you all. vamos a abrir nuestras escrituras We're going to open scriptures. en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, el verso 7. In the book of Revelation, chapter 10, verse 7. Estamos contentos de estar en la casa del Are we happy to Señor, be in the house of the Lord? porque Amen. que Dios nos ha permitido adorarle, For God to allow us to worship Him. que esperamos que sea un perfume en la presencia del We Señor. want it to be a grateful honor into the presence of the Lord. Vamos a leer nuestras escrituras. We're going to read the Que scriptures. Dios bendiga a nuestra hermana Adelaida, que está con May nosotros. God bless our sister Adelaida that is with us, La hermana Dereli. and our sister Adelaide. Es bueno tenerlas con nosotros. It's good to have them among us. Vamos a leer. Let us read. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, But in the days of the voice of the seventh angel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, when he shall begin to sound, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. the mystery of God shall be finished as he hath declared to his servants the prophets. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos gracias en esta mañana Father, we give you thanks this morning por oportunidad de estar juntos en tu casa. for the chance to be together in your house. Gracias, Señor Jesús, Thank you, por Lord tus Jesus. bendiciones. For your blessings. Padre, ahora pedimos que tú puedas ayudarnos We ask you, Father, that you may be para able to estudiar help tu us santa palabra. to study your holy word. Padre, ábrenos el sentido espiritual Open the spiritual sense y la fe and the faith para poder creer estas cosas. to be able to believe these things. No, Padre, todo el cristianismo está basado en fe. All Christianity is based upon faith. No tenemos que probar nada. We don't have to prove it. Tú nunca pruebas que You- eres Dios. You never prove that thou art God. Solamente que tenemos que creer que tú existes. But we only have to believe that you exist. Y bienaventurados aquellos que sin ver pueden creer. And blessed be those who without sin can believe. No necesitamos ver, We don't need to ni see. siquiera necesitamos entender a We veces, don't even need to understand pero sometimes. necesitamos creer. But we need to believe. Quita toda incredulidad, Take away every unbelief. aumenta nuestra fe Increase our faith. y abre nuestros ojos, And open our eyes. como lo hiciste con aquellos discípulos As you did with those disciples. que iban caminando contigo. They were walking with Tú you. estabas con ellos You were among y ellos them. no podían verte, And they couldn't see you. pero cuando tú les abriste los ojos, But when you opened their eyes, ellos te reconocieron. they were able to recognize Abre you. nuestros ojos esta mañana. Open our eyes this morning. Bendice a cada uno de los que estamos Bless presentes, every single one that is al present. que habla y al que The one who traduce, speaks and the one who y a todos translates. los que escucharán esto después. And all those who are going to listen to this later Padre, on. solo tú puedes revelar tu palabra. Only you can reveal thy word, En el Father. nombre del Señor In the name of the Jesucristo, Lord Jesus Christ. reprende todo demonio, Rebuke every demon. limpia nuestra Clean atmósfera, our atmosphere. especialmente nuestras mentes, Especially our minds. llena de toda clase de pensamientos. Filled with every type Padre, of thought. tranquiliza nuestras mentes God, give a peace in our minds. y que podamos entrar en tu presencia con paz. And that we be able to enter in your presence with En el peace. nombre del Señor In the name Jesucristo. of the Lord Jesus Christ. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Amen. Bueno, Amen. estamos estudiando la revelación de los 7 sellos. We are studying the revelation of the seven seals. Muchas personas no conocen de esto, Many people don't know about this. pero si usted lee el libro de But Apocalipsis, if you read the book of usted Revelation, va a ver que está basado en grandes misterios. you will see that it's based upon great Y hay mysteries. una promesa de Dios And there's a promise of de que God ahora en el tiempo del fin, that now at the end time, justo antes de su venida, just before his coming, Él revelaría todos sus misterios he shall reveal all his mysteries para preparar una iglesia to prepare a church para encontrarse con Él. to meet him. Entonces, esta es la promesa. So this is the En los promise días de la voz del séptimo that in the ángel, days of the voice of the seventh cuando angel, Él comience a tocar su trompeta, when he shall begin to sound, todo el misterio de Dios quedará terminado. the whole mystery of God shall be finished. Entonces nosotros creemos So we believe que estamos viviendo en los días de la voz del séptimo that we ángel. are living in the days of the voice of the seventh angel. Ni siquiera
dijo en la presencia del He séptimo didn't ángel. even say in the presence of the seventh angel. Él dijo Amen. la voz. He said in the Y voice. nosotros tenemos esa voz. And we had that El voice. Señor sabía que él tenía que irse. God knew that he had to leave. Entonces tenía que dejar la voz para So nosotros. he had to leave the voice for Para us. que nosotros que no estuvimos allí That we were not there pudiéramos escuchar la voz y prepararnos. could hear the voice and prepare ourselves. Entonces la palabra de Dios está abierta para So the nosotros. word of the Lord is open for us. Ahora, cuando hablamos de misterios, Now when we speak about hay muchos mysteries, misterios en la escritura, there's many mysteries in the scripture. pero no van a ser misterios para toda la eternidad. But there won't be mysteries throughout El eternity. Señor le gusta esconder su revelación God likes to hide his y revelation luego abrirla para que todos la and then conozcan. open it up for everyone to Esa es know la it. forma en la que Él le gusta hacerlo. That's the way that he likes to do Él it. se esconde y se revela. He hides and he reveals Entonces himself. todos estos misterios So, tenían que ser All revelados these mysteries have to be para revealed que veamos todo lo que hay en la palabra del Señor. for us to be able to see everything that is in the Hemos word of the estudiado Lord. cada uno de los sellos We have studied every single one of the seals. y vimos que cada uno de esos 7 sellos se cumplieron en las 7 edades de la And we iglesia. saw that every single one of those seals got fulfilled in the seven church El primer ages. sello en la The primera first seal and edad. the first age. Entonces cada una de esas cosas So every single one of those son things parte del pasado. are part of the past. Aunque en cada uno de los sellos, Even though in every single one of cuando the seals, fueron revelados para nosotros, when they were revealed to us, también habían revelaciones que eran para nosotros en este día. there was revelations that were for us until this day. Porque From this day. si usted recuerda, If you remember, en cada uno de los sellos el espíritu del anticristo estaba trabajando. in every one of the seals, the spirit of the Antichrist was Y vino working. como que eran caballos, And ¿verdad? he came as there were Y, horses, right? y un jinete con 4 caballos. In a rider with 4 horses. Pero Amen. ese es el espíritu del anticristo. That's the spirit of the Y la Antichrist. revelación que nos trajo el hermano And the Branham revelation that Brother Branham mostró brought que forth, ese mismo espíritu todavía seguirá trabajando en estos últimos días. it showed that that same spirit is still working in these last days. El anticristo no es uno. The Antichrist is no one. La Biblia dice hay muchos anticristos. The Bible says there are many Antichrists. Y esos son muchos hombres And those apartando a la gente de la palabra Are original. many men getting the people away from the original Porque word. anticristo es estar en contra de Cristo. For Antichrist it means to be against Christ. Entonces, y Cristo es la palabra. And Christ is the word. Entonces son hombres que dicen que son cristianos So there are men that say that they're y Christians. llevan a la gente lejos de la palabra. And de they Dios. lead the people far away from the La word of the Biblia Lord. dice eso, pero yo no lo creo The así. Bible says this, but I don't believe it Nosotros such a lo way. creemos diferente. We believe it in a different Eso way. es el espíritu That's anticristo. the spirit of the Antichrist. Pero luego vino el espíritu del el caballo negro. But then the black horse came. Y eso es oscuridad en la mente. And that's darkness in the Y mind. hay una profecía And there's a que prophecy dice que habría oscuridad en todo el mundo en este tiempo de that fin. said that there will be darkness in all the world in the same time. Pero cuando llegamos a la bestia, But when we reach the beast, esas no son muchas bestias. those are not many Esa beasts. sí solo es uno. That is only one. Es cuando Satanás mismo viene a la tierra It's when Satan himself y comes to earth se encarna en un hombre and he gets in the flesh y of se a man convierte en la bestia. and he becomes the Pero beast. por la gracia del But Señor, by the grace of la God, iglesia no estará aquí the cuando eso church suceda. won't be here when that El happens. rapto ya habrá The sucedido rapture will have y happened already. estaremos 3 años y medio en el cielo, And we will be 3 years and a half in en heaven. la cena de las bodas del In Cordero. the land in the wedding supper of the Lamb. Pero ahora estamos viviendo en el tiempo de muchos anticristos. But now we're living in the time of many Antichrists. Ahora, Now. después de estudiar cada uno de los sellos, After we study every single one of the seals, estamos entrando en esta mañana al fin al séptimo sello. we are entering this morning at last to the seventh seal. Entonces es algo muy grande So it's something really y great. vamos a ir abriéndolo en la manera en que el hermano Branham nos lo explicó. And we're going to be opening it in the way that Brother taught us. Entonces no vamos a hablar del séptimo sello We're en not going esta to mañana, speak about the seventh seal this sino morning. en el camino que el hermano Branham tuvo que caminar para llegar allí. But the path that Brother Branham had to lead to get there. Porque si no entendemos esto, Because if we don't understand this, esto va a ser solo otro sermón. that will be just another sermon. Esto fue algo asombroso. This was something amazing. Recuerde, Dios estaba trabajando con el hermano Branham Remember, God was working with Brother para Branham guiarlo hacia esta to revelación, guide him onto this revelation. para que él nos la pudiera dar a nosotros, For him to be able to give it para to estar us. preparados para el tiempo en el que To estamos be viviendo. prepared for the time that we're living in. Estas no son cosas que él las estudió en una escuela. These are not things that he studied in
a school. Dios estuvo trabajando con él de una manera sobrenatural. But God was working with him in a supernatural Lo way. primero que el hermano Branham nos dice The first thing that Brother Branham says es que en su corazón como hombre, is that in his heart as a man, desde que toda su vida, all throughout his life, aún desde que era un niño, even since he was a él little tenía un child, deseo por vivir en el oeste. he had a desire to live in the West. En un tiempo cuando él era joven, In a time when he was young, él vino acá a Colorado y he was vivió here in aquí. Colorado and lived Usted here. recuerda en esa área de Coral Peak. Do you remember in the area of Coral Entonces Peak? él estaba muy feliz ahí, So he was very happy pero there. realmente él andaba huyendo del Señor, él no quería convertirse todavía. But in reality, he was fleeing from the Lord. He Entonces didn't want to get converted. el Señor lo Yes. llamó And estando the ahí. Lord called him being there. Pero él deseaba vivir en el oeste. But he desired to live in the West. Entonces dice que él estaba en todas partes donde él iba, He said that every single way, the path that he will take, él no se sentía satisfecho. he wouldn't feel Él satisfied. quería vivir en el He oeste. wanted to live in the West. Pero y él comienza a contarnos muchas cosas So he starts telling us many que things sucedieron en su propia vida, that happened in his own que life hablaban sobre el oeste. that spoke about the West. Ahora, el oeste de los Estados Unidos. The me refiero. West of the United States, of Usted course. sabe, el oeste comienza acá en Colorado. You know, the West starts here Aquí in estamos en el Colorado. oeste. We are here in the Por eso es West. desierto aquí. That's why this Hay is the vacas desert. y And caballos. there's cows and Ah, horses. el otro lado es de las ciudades. The other side is the cities. Pero aquí estamos en el oeste. But we are in the West. Entonces abajo en Las Vegas, Phoenix, Las Vegas, Phoenix, Arizona, Arizona, y luego todo arriba, and then up hasta Seattle. upwards, Seattle, todo eso es el oeste. all La that is the costa, West. la costa del The oeste. West Coast. Amen. Entonces, dice que cuando él tenía 12 años, He said that when he was 12 years old, usted recuerda, tuvo un accidente con una escopeta. do you remember he had an accident with a shotgun? Un niño amigo de él se le disparó su escopeta A friend of his shotgun fired y himself, el hermano Branham recibió el disparo en sus dos piernas. and Brother Branham received the shot in his both Ahora, legs. no era una bala. It wasn't a bullet. Yo no sé cómo se llama eso, perdigones. Those are called. Scattered, ajá. Ajá, está. Eran perdigones, entonces es So, una they were explosión. scattered, and it was an explosion. Entonces la explosión casi le quitó las dos piernas. So the explosion almost took away Y both en of his esos legs. años no existía mucha anestesia. And in those years there was no anesthesia. Entonces le pusieron Many un anesthesia. trapo en la boca y So they lo put operaron. a rag in his mouth and they operated Entonces him. casi pierde sus piernas, So he almost loses his casi legs. pierde su vida. He almost loses his life. Pero dice que cuando él estaba bajo la anestesia, But it says when he was under the anesthesia, dice que él entró en una visión, he entered in a vision. siendo un niño de 12 años. Being a child of 12 years old. Y dice que él vio el infierno, ¿se He acuerda? said that he saw the hell, you remember? Entonces él lloraba y So he clamaba. would cry and Y ask, dijo, buscando por su padre, pero ahí no habían padres. seeking for his father, but there was no Ahí father no había there. esperanza. There was no hope Clamó there. por Dios y no había He Dios. cried ahí. for God, but there was no God there. Entonces dice, él comenzó a gritar. So he started Y screaming. él siendo un niño, And him being a child, solamente le decía, Señor, yo nunca he cometido adulterio. he said, oh, Lord, I have never committed Si tú me adultery. permites regresar, If yo you voy allow me to a go back, portarme bien. I will behave properly. Y de pronto volvió. And all of a sudden he came back. Dijo, pero él quedó tan débil But he stayed so y weak. tuvieron que operarlo de nuevo 7 meses después. And they had to do a surgery 7 months later. Y volvieron a ponerle And anestesia. they put him in anesthesia Y again. otra visión se abrió. And another vision opened up Mientras estaba en la anestesia. while he was in the anesthesia. Entonces ahora estaba parado, dice, en el oeste. So now he was standing in the west, Siendo un niño. being a child. Dijo, pero había una gran cruz dorada en el cielo. But there was a great golden cross in Dijo, heaven. y había una voz saliendo de la cruz. And there was a voice coming out of the cross, Dijo, llamándolo a él. calling him. Entonces él volvió en sí. So he came back to his Pero aún senses. así tardó un tiempo más en venir al Señor. But still like that, he took a longer time to come to the Pero Lord. si ustedes recuerdan, cuando él ya era un ministro, But you remember when he was a en minister el año already, 1933, in the year 1933, él estaba bautizando personas en el río Ohio. he was baptizing people in the Y, Ohio River. y allí sucedió algo que apareció en las noticias de los periódicos. And something happened there that appeared in the news of the paper, in the Dice que newspapers. una estrella bajó del cielo A star came from en heaven pleno día in plain y daylight, se posó sobre la cabeza del hermano and Branham, he came over the head of Branham que estaba bautizando a la persona número 17. that was baptizing the people, the person number Él 19. era un hombre muy joven, 17, 17, sorry. ajá, y él era un hombre muy He joven. was a young man. Entonces esa estrella habló So that star y, spoke. y 500 personas estaban a la orilla del río. And 500 people was in the surrounding the river. Entonces in the se edge. oyó una voz que dijo, And a voice that
was her. Así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo. As John the Baptist was to forerun the first coming of Y Christ. dijo, tú has sido enviado para precursar la segunda venida de You have Cristo. been sent to forerun the second coming of Christ. Entonces, pero la parte siguiente es asombrosa. But the next part is Así que amazing. cuando esa estrella se movió y se fue, He says that when that star moved and dijo, left, se fue en dirección del oeste también. moved to the west also. Y luego dice, tiempo después, Time later, dijo, él no se había casado todavía. he wasn't married Se yet. subió a un autobús muy lleno de He personas. got into a bus full of people, Y dijo, y se sentó junto a él una mujer. and a woman sat next to him Dijo, y comenzó a tratar de hablar con él. and tried to speak to him. Y le dijo, oye, ¿tú sabes que has nacido bajo una señal? And she told him, you know you have been born under a sign. Él dijo, él se asustó tanto He got so scared. que, que se portó como si estaba enojado. He behaved like he was Le angry. dijo, no, yo no sé nada de eso. No, I don't know anything of that. Dijo, aquella mujer trató de hablarle, oye, no te portes así. That woman tried to talk to him. Don't behave like Yo that. soy una astróloga. And an astrologist. ¿Tú sabes lo que es eso? Astrologers. Ajá. Astrologer. ¿Tú sabes lo que es eso? You know what is Él le that? dijo, no, yo no sé He nada de said, eso. no, I don't know anything Le about dijo, it. ¿has oído hablar de aquellos 3 hombres que fueron a ver a Jesús cuando era niño? Had you heard of those 3 men that went to see Jesus when he was a child? Ellos venían siguiendo una estrella. They were following a star. Ellos eran astrólogos. They were astrologers. Entonces es lo mismo que yo soy. So it's the same thing that I am. Estudiamos las We estrellas. studied the stars. Cuando él oyó eso se asustó más. When he heard that, he got Porque su scared mamá more. le había dicho que esas cosas eran del diablo. Because his mom had told him that those things were Entonces, of the devil. dijo, él no quería nada que ver con el He diablo. didn't want nothing to do with the devil. Pero dijo, entró en curiosidad. So the Y dijo, curiosity a ver came qué in. me dice esta mujer. Let me hear what this woman had to Y le say. dijo, ¿a qué se refiere usted con eso de la señal? What do you mean of that about the sign? Le dijo, el día que tú naciste, The day that you were hubo born, una señal. there was a sign. Y le dijo, ¿quieres que te diga el día en que tú naciste? You want me to tell you what day you were born? Le dijo, no creo que eso sea posible. And he said, I don't believe that's possible. Sí, le dijo la mujer, yo puedo decirte cuándo naciste. Yes, I can tell you what day you were Tú born. naciste, le dijo, el 6 de abril de You were- 1909. You were born the 6th of April of 1909. Él se asustó He got todavía scared más. even Y more. le dijo, ¿cómo puede usted saber eso? And he asked, how do you know Le- that? Dígale a este hombre cuándo nació. Tell this man when he was born. Él le dijo, yo no puedo hacer And eso. she said, I cannot do Yo that. puedo saber cuándo tú naciste. I can know when you Porque were hay una born. señal que te sigue a ti. Because there's a sign that follows you. Yo no sé qué es lo que esa mujer vio. I don't know what the woman saw, Pero él estaba asombrado. but he was amazed. Entonces ella le explicó So she explained cómo se habían unido las estrellas ese día. how the stars, the constellations had Y joined le dijo, together that pero day. esa constelación de estrellas But that constellation estaba stars señalando hacia el oeste. was pointing to the west. Entonces le dijo, tú nunca tendrás éxito en tu vida, You will never be successful in your life sino hasta que llegues al oeste. until you reach the west. Le dijo, y pasó su vida And con, his- con esa pregunta. And he spent his life with that question. Dijo, pero él toda su vida deseó ir al oeste. But all his life he decided to go to west, to the west. Entonces aquí comienza nuestra historia de So esta mañana. our story starts here Porque this es lo que él morning. cuenta. Because- Yo le estoy diciendo lo que él dice en el séptimo sello. Because I'm telling you what he says in the seventh seal. That's the Vamos story. siguiendo la línea que We're él siguió. Following the line that he followed. Ahora, esta historia que estamos contando This story that we're telling es una historia que tarda años. is a story that takes years. Entonces vamos a ver, ojalá que usted pueda ver esto. I hope you can see this. Esa es una serie de eventos That's a series of events a través de los años. throughout the years. Ahora, comenzamos esta historia en febrero de 1958. We start this story in February of 1958. Usted sabe, el hermano Branham murió el año 65. You know Brother died in the year 65. Entonces, pero él en el año 1958, But en in the year febrero, 1958 in February, él tuvo una campaña en una ciudad llamada Waterloo, he Iowa. had a campaign, a city called Waterloo, Iowa, Y fue una campaña muy triste. and it was a really sad Dijo, campaign. había tan poca gente There del were culto. so little people in the service, Dijo, y la gente que llegó a la campaña and the people that reached the campaign, no tenía ni el más mínimo interés de escuchar de Dios. they didn't have they didn't have no interest at all to hear from Y God. el hermano Branham pensó And Brother thought que era porque era invierno y había nieve. that it was because it was winter, there was snow. Dijo, eso debe estar deteniendo a las personas. That must be stopping the people. Pero cuando él salió del culto, But when he got out from the service, dijo, él vio el estadio de béisbol.
he saw the baseball Y stadium dijo, y eso estaba rebalsando de gente that was extremadamente. full of people, extremely full. Y dijo, ellos no querían nada con Dios. And he said they didn't want nothing with God. Entonces fue algo terrible. It was something terrible. Luego hubo una reunión de ministros. Then there was a reunion of Y ministers. el hermano Branham fue invitado a predicarle solo a los pastores de la ciudad. And Brother Branham was invited to preach only to the pastors of Y the dijo, city. cuando él se paró y comenzó a predicar When he stood up and started y preaching, leyó su escritura, and he read his scripture, no fui desobediente a la visión I celestial. wasn't disobedient to the heavenly vision. Entonces dijo, 2, 3, 4, 5 pastores se pusieron de pie y se salieron. 5 pastors stood up and they left. Dijo, 5 minutos de estar hablando, 5 minutes of being otro speaking, grupo de pastores se fue. another group of pastors Dijo, no left. querían oír esa clase de evangelio. They didn't want to hear that kind of gospel. Entonces dice el hermano que lo había invitado a la So, ciudad, the brother that had invited him to the el city, hermano Jim Norman. he was the brother Jim Norman. Él estaba tan avergonzado. He was so ashamed. Él le dijo, perdone hermano Branham, And he said, forgive, que brother, esta forgive gente me, se haya portado tan mal. that these people behave so wrongfully. De pronto el hermano Branham se volteó hacia él All of the time, Brother Branham turned y to le him, dijo, hermano Jim, and he said, Brother ¿me Jim, cree? do you ¿Usted believe? me cree? Do you believe me? Dijo él, váyase de esta ciudad. Leave this city. Esta ciudad está bajo juicio ahora. This city is under judgment now. Dijo el hermano Jim le creyó. Brother Jim believed Al him. poco tiempo vendió su empresa y su casa A little time more on, he sold his business in his house, y se mudó a Tucson, and he moved to Tucson en el oeste. on the west. Esa fue una decisión propia del hermano Jim. That was a decision of Brother Jim. Los años pasaron. The years Oh, went no, by. perdóneme. Oh, Siempre sorry. en ese año. He's still El in that hermano year. Branham iba de regreso a su casa manejando en su carro. Brother Branham was going back to his house Su driving. esposa sentada junto a él. His wife next to him. Regresando a casa después de los cultos en Waterloo. Coming back to their house after the service in Waterloo. Entonces, así, conduciendo el carro, una Driving visión the se car. abrió. A vision opened up. Dijo, el carro continuó conduciéndose solo. The car continued driving by itself. Porque él ya no miraba nada más For que la he visión. wouldn't see anything else but the vision. Entonces dijo, en la visión es un poco largo, The vision is a little bit long. pero él vio su casa donde él vivía, He saw his house where he was en living Jeffersonville. in Jeffersonville. Entonces dijo, había una estaca There was a stake clavada enfrente de su patio. in front of his back, in front yard. Y dijo, era una empresa ampliando la carretera. And it was a business making the Enterprise road or- bigger. An Ajá, enterprise. entonces le iban a quitar parte de su terreno. They were going to take away part of his land. Entonces la voz del Señor le dijo The en la voice of the visión, Lord told him in the cuando vision, tú veas esta estaca, when you see the stake, dijo, vete hacia el leave oeste. to the west. Y él escribió la visión en un cuaderno And he wrote the vision in a book. y se olvidó de eso. And he forgot about it. Dijo, pasaron años. Years went by. 5 años después, vamos al año 1960. We're going to the years Lo 1960. siento, está un poco pequeño, pero I'm sorry, it's a espero little que le bit alcance a little. verlo. I hope you can see it. En el año 1960 él predicó las 7 edades de la In the iglesia. year 1960, he preached the 7 church Esto ages. fue en el mes de diciembre. This was in December. Todo el mes de diciembre él predicó esas All cosas. December, he preached these things. Luego todavía en enero del año 61 In January 1961, predicó el final de la serie. he preached the end of the series. Entonces esto es Apocalipsis 4 y 5. This is Revelation 4 and 5. Pero en enero del But- año 1961 But in January of 1961, algo comenzó a suceder. something started to happen. Y esto fue un proceso que tomó 2 años. And this was a process that took 2 years. En estos 2 años, In these 2 1961 y 1962, 1961 and 1962, el hermano Branham comenzó a recibir personas Brother Branham started receiving people que se acercaban a él y le contaban sueños, that would get close to him and tell his dreams. un sueño tras otro. A dream after the Y other. dijo, muchas personas venían a él a contarle sus Many sueños, people would come to him to tell them their dreams. pero en esos 2 años But in those 2 years, no hubieron más personas trayéndole sueños. there was no more people bringing dreams. Solamente estas 6 personas. Only these 6 people. Solo 6 sueños en 2 años. Only 6 dreams in 2 Y years. cada uno de los sueños estaba relacionado con el otro. And every single one of the dreams was related to the other. Y eran hermanos incluso de diferentes And iglesias it was brethren of different churches viniendo a él.
coming to him. Alguien puede decir, Someone may ¿y qué say, tiene de importante los sueños? hey, how important the dreams Porque are. realmente es la manera en que Dios habla con su pueblo. But in reality, it's the way that God speaks with De his acuerdo people. a las escrituras, According to the un scriptures, sueño interpretado es profecía. a dream interpret is prophecy. Y aunque el sueño, el tener sueños es una manera secundaria de Dios. And even having a dream is a secondary way of God. Cada vez que ha venido un momento importante para el pueblo, Dios ha usado sueños. Every time that an important moment has come to the people, God has used dreams. Mire, cuando el Amen. pueblo estaba a punto, el pueblo de Israel estaba a punto de morir, When the people of Israel was about to die, porque venía una gran hambre sobre el mundo, because a great famine upon the world was coming, Dios le dio sueños al faraón God gave dreams to Pharaoh para que pudiera tener alimento para salvar al pueblo de to Israel. then to be able to have food to save the people of Israel. Cuando el Mesías estaba en peligro, When the Messiah was in danger, Dios le dio sueños a José God gave dreams to y Joseph lo guió a irse hacia Egipto. and got him to go to Egypt. Entonces, cada vez que Dios So va a hacer algo muy grande, every time that guy is going to do something great, envía sueños entre he el sends pueblo. dreams among the people. Y hay profecía And there's que prophecy en los then últimos that in días, the latter days dijo, los viejos soñarán sueños y The los old jóvenes verán visiones. will dream dreams and the young see visions. Entonces, estas Amen. cosas son maravillosas. So these things are 6 marvelous. sueños uno tras del otro. 6 dreams, one Ahora, after the other. Podemos tomar un solo culto We can take a whole service para contar sobre cada uno de estos to sueños. tell about this every single one of these Pero no dreams. vamos a hablar de ellos hoy. But we're not going to speak about it today. Dijo, pero cada uno de estos 6 sueños But every single one of these 6 dreams mostraba al hermano Branham will show Brother Branham preparando alimento preparing food para un rebaño to a flock en la Flock. puesta del sol, the setting of and the sun, at the sun, setting of the sun sobre una montaña. over a mountain. Entonces, más o menos esos elementos se mantenían en todos los sueños. Almost the same kind of elements will remain in the dreams. Alimento espiritual, Spiritual food, el oeste, west, un rebaño que a veces eran personas y a veces era ganado, that sometimes was people and sometimes was cattle, pero representaba la iglesia. but it will represent the church. Y la puesta del sol, And the setting of the sun, y luego en muchos de los sueños aparecía una montaña. and in many of the dreams a mountain will come. Entonces estas cosas comenzaron a suceder. And so these things started Hay happening. algo también muy importante, There's something very important. que cuando una persona tiene el don de interpretar sueños, That when a person has the gift to interpret dreams, no significa que es muy inteligente it doesn't mean that it's y very que smart sabe lo que significa. and that know what it No, means. el verdadero don de interpretar The true sueños, gift of interpreting la dreams, persona al escuchar el sueño the person to hear the dream tiene la capacidad de ver el sueño otra vez. has the capability to see the dream once again. En la Biblia podemos In the verlo. Bible we can see it. Cuando el rey Nabucodonosor When tuvo King un sueño Nebuchadnezzar had a dream, y sus sabios queriéndolo engañar and his wise men trying to deceive le him, dijeron, cuéntanos el sueño y te diremos lo que significa. tell me the dream and I will tell you what it means. Y el rey les dijo, ustedes son mentirosos. And the king said, you are liars. Dijo, díganme el sueño y Tell la me the dream interpretación and o the se muere. interpretation or you shall die. Y ellos le dijeron, pero eso es And they say, imposible. but that's impossible. Si el que tuvo el sueño fuiste tú, The one who had the dream was you. ¿cómo nosotros vamos a saber lo que tú I will soñaste? know what you dream. Entonces apareció Daniel So Daniel appeared. y le dijo, yo And te voy said, a decir lo que tú I'm soñaste. going to tell you what you dream of. Imagínense qué milagro más grande. Imagine what a great Entonces miracle. Daniel le reveló el sueño So Daniel y revealed the después dream. le dio la And interpretación. then he gave him the Y el rey interpretation. estaba convencido And the king was de convinced que esa interpretación era correcta. that interpretation was correct. Dice el hermano Branham que cuando estas personas le estaban hablando sus sueños, Brother Brian will say that when él these los people was estaba telling them viendo the al dreams, mismo tiempo. he was seeing them Y at the dijo, same y él time. estaba deseando decirles lo que And he was significaba. deciding to tell them what Pero it guardó meant. silencio. But he kept Porque el silence. mensaje no era para ellos, era para él. Message wasn't for them, it was for him. Entonces, pues es algo maravilloso. So it's something marvelous. Mire, Look, entre estos sueños, among these dreams,
Yo creo que ya están durmiendo. I think that Entre you're estos dreaming. sueños But among these dreams, hay uno que es el más importante. there's one that is the most important of them all. Y no lo digo yo, And I don't say it. sino que el mismo hermano Branham contó este sueño muchas veces. But Brother Branham told this dream many times. Los otros sueños son, no los mencionó otra vez. The other dreams he didn't mention. Pero them este again. sueño del But hermano this Junior dream Jackson of Brother Junior Jackson, fue el sueño que él mencionó más veces. it was the dream that he mentioned more times. En este tiempo y en los años que siguieron. In this year and the years that follow, Ahora, yo he escuchado I have heard que el hermano Junior Jackson, después de este tiempo, that Brother Junior Jackson, after this time, él dijo que todo era mentira. he said that all was lie. Ahora, pero he escuchado que este mismo hombre, él no era del tabernáculo Branham, He wasn't from Brother Branham's tabernacle. él era un presbiteriano de otra He iglesia. was a Presbyterian from another church. Entonces él, pues, no sé si es creyente del mensaje o no, I don't know if he's a believer of the message or not, pero él tuvo el sueño. but he had the dream. Pero no es la primera vez que Dios usa un incrédulo para dar un sueño But de it's Dios. not the first time that God uses an unbeliever to give a dream of God. El faraón, siendo un Pharaoh pagano, tuvo sueños He verdaderos. was a pagan, have true dreams. Nabucodonosor, siendo un Nebuchadnezzar, pagano, have been a pagan, tuvo sueños de Dios. had dreams of God. Hasta la mujer de Pilato tuvo sueños Even the women of Pilate had dreams. para proteger la vida del To Mesías. protect the life of the Y no quiere Messiah. decir que ellos no eran creyentes. And doesn't mean that she was a believer. That's Eran right. incrédulos. They were unbelievers. Pero cuando Dios quiere decir algo a su pueblo, But when God wants to say something to Él his puede people, ocupar a cualquiera. he can use anybody. Amen. Entonces el sueño es más o menos así. So the dream goes something like this. Entonces, para que usted no se aburra, For you not to get bored, yo le puse muñequitos, ¿verdad? I draw it. Entonces, más o menos, yo no vi el sueño, I didn't saw the dream. solamente la explicación. It's just the El hermano, explanations. dice el hermano Junior Jackson Brother Junior Jackson que says él vio un gran cerro en forma de pirámide. that he saw a great mountain Hill. Great in hill. a great hill in the shape of a Él pyramid. dijo, estaba llena de pasto, de It was grass, filled of grass, pero la punta del cerro no tenía nada de pasto. but the peak of the hill didn't have La no punta pasture. del cerro era pura piedra. The peak of the hill was a stone. Dijo, había habido agua que había corrido desde arriba del cerro. There was water that had run from the up the hill Dijo, y había caído por toda la montaña. and had gone down all down to the hill. Y esa agua había dibujado letras o símbolos And en that las water piedras. has drawn signs or symbols in the stones. Dijo, era un lenguaje desconocido, It pero was ahí estaba escrito. an unrecognized language, but it was written there. Dijo, entonces, por supuesto, usted va a ver después Of course, you will see later de que esto está sucediendo en el oeste. that this is happening in the west Dijo, porque allí estaba, dijo, viendo la puesta del sol. because he was looking at the setting of the sun. Entonces, dijo, So he cuando said- el sueño continúa, The dream continued dice, sobre la punta del monte, over the peak of the mountain dijo, estaba el hermano Branham. where Branham was there. Dijo, y un grupo grande de hermanos y And hermanas. a great multitude of brothers and sisters Dijo que estaban oyéndolo predicar. that was listening to them preach. Dijo, él estaba interpretándole a la gente esos símbolos. He was interpreting the people those symbols. Dijo, y él estaba, el hermano Jackson estaba entre la gente. And Brother Jackson was among the people. Dijo, él continuó hablando hasta que terminó de explicar todo lo que estaba escrito en la montaña. He kept speaking until he finished what was written in the mountain, explaining what was written in the Entonces mountain. dijo, él vio que de alguna manera, So he saw that in a way, dijo, del aire o de alguna parte, from the earth or from el hermano somewhere, Branham sacó una herramienta. Brother Branham got a tool out. A tool. Es una crowbar. Ajá, una crowbar. Lo que nosotros le decimos una chiva, ¿no? What we call it. Yeah. Es una barra de uña. It's a crowbar. En inglés es una crowbar. Pero dijo, era muy larga y It aguda. was really long and pointy. Dijo, él es un sueño, ¿no? It's a dream, Dijo, right? cualquier cosa puede pasar. Anything can Dijo, él happen. tomó esa herramienta He took that, y cortó la punta de la montaña. that tool and cut the peak of the mountain. Ujú. Yes. Algo así.
something like this. Entonces separó la punta de la So montaña. he separated the peak of the mountain Dijo que y quedó arriba la corona de la montaña. and the headstone, the mountain stood up. Pero debajo But de donde underneath, estaba la piedra de corona, where the headstone was, dijo, había granito blanco there was white granite que no tenía nada escrito. that it didn't have nothing written. Entonces el hermano Branham llamó a toda la So congregación Brother called all the y congregation les dijo, acérquense y miren hacia esto. and told them to see at that. Mírenlo con mucha atención. Look at carefully Y dijo, y quédense viendo esto. and stay watching this. Entonces dice el hermano Junior, And Brother Junior él miró de says reojo he saw with y his el corner hermano of the eye, Branham se apartó del grupo and Brother Branham got away from the group, y bajó la montaña and he went down the hill y se fue caminando. and he left walking. Claro, habían más montañas Of course, alrededor. there were more hills around Entonces there. dijo, se fue bajando un cerrito, So he went going down a hill, subiendo un cerrito y bajando going otro up a cerrito, hill and going up down a hill, caminando hacia la puesta del sol. walking to the setting of the sun. Entonces dijo, y toda la gente se quedó viendo And all the people stay looking at aquello him. que él les dijo. What he told them to do. No había nada There escrito. was nothing written. Entonces dijo, solo tenían que quedarse allí viéndolo. They should stay there just looking at Pero it. de pronto los hermanos que estaban allí But, levantaron su cabeza. All of a sudden, the brothers that were there Y raised up dijo, their ¿y el heads. hermano Branham dónde está? And they said, Brother Branham, where is he now? Se fue, He left. desapareció. He disappeared. Y todos comenzaron a discutir que dónde estaba. And all of them, they started talking where he was at. Entonces dijo, cuando en medio de esa discusión, In the middle of that argument, dijo, unos tomaron un lado y se fueron. some took one side and they left. Y otros tomaron otro lado And some other y se fueron por el otro took a lado. side and they left to the other side. Dijo, y otros And some other, regresaron al lugar de donde habían venido. they went back to the place that they Y had el hermano come Junior from. Jackson dijo, And Brother Junior Jackson muy said, pocos se quedaron viendo lo que usted les dijo. very little people stood there watching what you told them to see. Entonces el hermano despertó So the brother completamente woke asustado up and completely y scared. corrió a contar el sueño And al he hermano ran to Branham. tell the dream to Brother Branham. Esto fue That el was año 61. in the year 61. Ajá. Entonces, al siguiente ese año, 1961, That year, 1961, y el año in the 1962, year 1962, todos estos sueños comenzaron a venir. all these dreams started coming. El hermano Branham estaba viendo que algo se estaba formando. Brother Branham was seeing that something was shaping. Dijo, pero algo de repente sucedió But something all of a sudden que él happened no lo estaba esperando. that he wasn't waiting for. Él regresó a su casa de unos cultos He went back to his house from some y services. delante del muro de su casa And in front of the wall of his house, estaba clavada una estaca. there was a stake there on the ground. Y dijo, ya había máquinas, maquinaria pesada en la calle There were heavy machinery already in the street para comenzar a ampliar la to calle. start making the road bigger. Y dijo, "Pues, qué raro. And Voy he a-". said, so what? Dijo, comenzó a platicar con ciertos hermanos. He started talking with Le some dijo, brothers. ya van a tomar parte de tu casa, también de la mía. They're going to take part of my house and your house. Y de pronto algo ahí adentro. And all of a sudden, something over there. Habían pasado 5 años. 5 years had gone by. Y dijo, And yo he me said, acuerdo que hay algo relacionado con él. I remember there's something related to this. Entonces entró a su casa y So he buscó went su to his libro house. o He su went- cuaderno donde él escribía las visiones. He went to his book where he would write the visions. Y ahí estaba exactamente. And he was there exactly. Cuando veas esto, When you see this, vete al oeste. move to the west. Entonces ahí está el testimonio. So the testimony is there. Ese es el muro de frente de su casa. That's más the arriba. wall in front of his house. Si usted puede ver acá en la parte inferior, If you can see here in the lower part, ahí está la estaca that's the stake que él había visto 5 años antes. that he had seen 5 years before. Él tomó la fotografía He para took dar the picture testimonio. to give a testimony. Entonces, esto fue un terremoto para él. This was an earthquake for Él him. entró a su casa He got in his y house le dijo a su esposa, and he told his wife, me siento como Abraham cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra. I feel like Abraham when God told him, get out Yo from your no, land. yo no sé para dónde voy. I don't know where I'm going. Yo no sé qué voy a ir a hacer. I don't know what am I going to do. No over sé there. nada. I don't know anything. Pero arréglalos a tus hijos porque nos vamos. But get your children ready because we're leaving. Dijo, comenzaron a prepararse. They started getting ready. Imagínense, estamos hablando que esta estaca apareció en diciembre del año 62. Man, we're talking that this stake appeared in December of the year 62. Exactamente después del último sueño. Exactly after the last dream. Entonces, él habló con la hermana le contó el último sueño. He spoke with the sister told him the last Y dream. cuando regresó a casa estaba la estaca allí. And when he came back home, Es- the stake was there. ¿Puede usted ver que aquí hay algo tremendo Can you sucediendo? see that
something tremendous is happening Entonces, here. en esa condición, So in that condition, el hermano Branham, mire, aquí va a suceder algo. something will happen in Déjame ver, vamos de nuevo. Ahí estamos. Okay. Ya estamos allí en are el año, en diciembre del año 62. La visión de la estaca se cumplió. December Dice ahí. of 62, the stake vision Ajá. fulfilled. Pero el 22 de diciembre, But the 20th of December, a punto que el año termine, about the year to end, sucede la última cosa. the last thing happens. Una línea de 6 sueños A line of 6 dreams, y ahora una visión and now a vision que completó todo el cuadro. that complete the whole picture. Este ya no fue un sueño This wasn't a dream, Fue no una longer. visión. It was a vision. y fue algo completamente fuera de lo normal. And it was something completely out of the normal. Fue un día sábado, It was a Saturday, 22 de diciembre del 62. 22 December 62. Y todo ese sábado fue sobrenatural para el hermano. And that whole Saturday was supernatural. Fue un día completamente raro. It was a complete weird Dijo, odd él se day. despertó a las 3 de la He mañana. woke up at 3 in the morning. Dijo, fue a buscar un vaso de agua. He went to seek for a cup of water. Dijo, pasó arreglándole la sábana a José. He went by to fix the blanket to Joseph. Y regresó a la cama. And he went back to bed. Cuando se volvió a dormir, When he went to sleep, viene un sueño. a dream comes. Dijo, en ese sueño, In dice, that él dream, estaba viendo una mujer que era su madre. He was seeing a woman that was his mother. No era realmente su madre, It wasn't No really se his mother. parecía, It didn't look pero like her. en el sueño esa mujer Her. era su madre. But in the dream, that woman was his Dijo, mother. ella estaba tirada en el suelo llorando. She was in the floor Y crying. dijo, y alrededor de ella caminaba un hombre muy grande y muy fuerte. And around her, a man was walking strong and very mighty. Era el esposo de ella. It was her husband. O sea, en el sueño era el papá del hermano In the Branham. dream was the father of Branham. Estas dos personas, These two people dijo, estaban delante de él. were before him. Y dijo, el hombre tenía en su mano un palo The man had in his hand a stick, a muy grande. very long, very Dijo big, que había sido cortado, dijo, como que en 3 ángulos. that had been cut in 3 angles, Ajá, dijo, así como cuando se corta con un hacha as you cut with an axe. y queda un palo con 3 esquinas. And there's a stick with 3 Dijo, y esta mujer corners. lloraba en el suelo And this woman will cry in the y dream trataba de levantarse. and will try to raise up. Y cuando ellas trataba de And when levantarse, she will try to dijo, él raise la up, golpeaba en la cabeza con ese palo she will hit her in the head with that y stick caminaba alrededor como sintiendo que había hecho algo muy grande. and walk around her as feeling that he did something great. Y dijo, el hermano Branham se sintió tan enojado en el Branham sueño felt so angry in the dream de que ese hombre maltratara a su madre así. that woman will, that man will Y mistreat his dijo, pero wife such a pero way. yo no puedo hacer nada en contra de ese hombre. But I cannot do nothing against Él es un that hombre man. grande y yo soy pequeño y He's muy a débil. great man and I'm weak and very little. Y dijo, ese hombre la golpeó otra vez. And that man hit her again. Y dijo, él le gritó y le dijo, deténgase y no vuelva a hacer He eso. shouted and he said, stop, don't do that Aquel again. hombre se paró enfrente de él muy enojado. That man stood before him very angry. Y dijo, en ese momento el hermano Branham comenzó a crecer. In that moment, Brian Y le started salieron growing up. grandes músculos. And brain muscles come Y forth. le dijo, usted no And he va a said, volver a tocar a esa mujer. you otra won't vez". hit that woman again. Y el hombre se tuvo miedo y se And apartó. The man was afraid and he got away. Y él despertó y dijo, qué And cosa God más woke rara. up and he said, what an odd thing. Entonces, curiosamente, la interpretación cayó en su lugar. So we all did the interpretation fell in its place. Esa mujer no es mi mamá, es la iglesia. That woman is not my mom, it's the church. Y ese hombre no es mi padre, es la denominación. And that man is not my father, it's the Y denomination. cada vez que la iglesia quiere ver la palabra, And every time the church wants to see the word, él la golpea con ese garrote de 3 ángulos. he hits her with that stick of 3 angles. Esa doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu That doctrine Santo. of the Father, Son, and the Y Holy la Ghost. vuelve a dejar tirada en el And suelo. let her once again in the Y no la floor. deja And he levantarse. doesn't let her raise up. Dijo, pero esos músculos eran músculos de fe. But those Y muscles with dijo, muscle of faith. yo voy a pelear por He esta said, iglesia I will fight for this church hasta que Dios la haga libre. until God makes her free. Amen. Ahora, es la primera cosa extraña en la noche. It's the first odd thing in the Entonces él night. se despertó en la mañana So he woke up in the muy morning temprano very early con esa sensación with that sensation de que el Espíritu del Señor estaba muy cerca. that the Spirit of the Lord was very close. Dijo, él no tomó desayuno, He didn't eat his breakfast. se encerró en el cuarto He got shut in the room y se quedó orando. and he stood praying. Dijo, orando y orando, ¿qué Praying es and lo que el praying. Señor
tenía que decirle. What was God had to tell him? Dijo, entonces Then una visión se abrió. a vision opened up. Esta visión es diferente. This vision is completely Mire. different. Dijo, vio delante de él un gran matorral. He saw before him a great bush. Dijo, y en el matorral habían muchos pajaritos, And in the bush there were many little birds. muy pequeños y muy cansados. Little birds, really tired. Dijo, y really cantaban y trataban como de decirle algo. And they will sing and they will try to say Había un something. grupo grande abajo There was a great multitude underneath. y había un poco menos Oh no, a arriba great group underneath y and a menos little, arriba. less in the middle and Entonces, less on top. Estaban en la forma de una pirámide. And they were in the shape of a pyramid. Mire de nuevo el símbolo. Look again the symbol. Entonces dijo, esos pajaritos trataron de hablarle. Those little birds tried to talk. Entonces talk to dijo, uno de ellos voló him. One of them flew. y todos los demás lo siguieron. And all the rest followed Y him. se fueron hacia el oriente, And they left to the west. de east. The east, Y se sorry. fueron, o sea, se fueron hacia el They oriente. went to the east. Eso quiere decir que están en el oeste. That means Sí. that they were on the west. Él estaba en el oeste He viendo was eso on the west looking at y los that. pajaritos volaron hacia el oriente. And the birds fly to the east. Entonces dijo, allá venía otra bandada de pájaros. So another flock of birds will Pero was ellos no coming. se detuvieron en el arbusto. But they didn't stop in the bush. Venían volando en la forma de una They pirámide. were flying the shape of a pyramid. Dijo, eran palomas más grandes. They were doves, bigger. Dijo, y pasaron sobre él volando hacia el este. otra And vez. they went by him flying to the east again. Entonces dijo, él miró hacia abajo So he looked down en esta visión in this y vision. dijo, y él estaba sentado como se sientan los indios. And he was sitting as the Indian sit. Dijo, y vio que en su pantalón había una Cross-legged. espina del desierto. And he saw that in his pants there was a prickle of the desert. Dijo, esta clase de espina es característica del oeste. This kind of prickle is from the west. Ajá, entonces dijo, él tomó It's la very espina de su pantalón. And he took the corner of his pants. Entonces una gran explosión sonó. So a great explosion sounded. Dijo, él sabía He knew. que junto a él estaba parado su hijo José. Next to him was standing his son Él Joseph. no lo vio, pero él Y- sabía que estaba allí. He didn't see him, but he knew he was Y there. el niño había estado hablando con él en la visión. And the boy had been talking to him Pero in the no lo vision, vio. but he didn't saw him. Entonces dijo, la explosión fue tan grande So the explosion was so que great sacudió todo el mundo. that it shook the whole world. Y dijo, él se asustó mucho en la So visión. he got really scared in the vision. Dijo, cuando él miró hacia arriba, When he looked up, dijo, él vio un puntito allá en la distancia, he saw a un dot, punto blanco. a white dot in the distance. Y dijo, venía a tanta velocidad, And it was coming so venía fast. acercándose tan It rápido. was getting so fast. Y close dijo, so y fast. venía otra constelación volando en forma de pirámide. And another constellation was coming, flying the shape of pyramid. Parecían pájaros, They looked like birds, pero volaron tan rápido. but they flew so fast. Cuando él los vio de When cerca, he saw them no that eran close, pájaros, there were no birds. eran ángeles. They were angels. Ni siquiera tuvo tiempo de contar cuántos eran. He didn't even have time to count how many Él there dijo, were. más o menos son 5, He said, they're around 5, pero no son más de 7. but they're no more than 7. Dijo, estos ángeles vinieron These angels came, y uno de ellos lo tomó en sus and brazos one of them took him in his arms, y lo levantó al cielo. and he raised him up to the heavens, Y dijo, él pudo verlos. and he was able to see Vio them. aquella formación de ángeles, He saw that formation of parado en el cielo, angels standing in heaven, rodeado de ángeles. surrounded by angels, Dijo, y dijo, todo sucedió tan rápido. and everything happened so fast. Y en su mente decía, ¿qué pasa aquí? In his mind, he was saying, "What happens Dijo, here? yo creo que ya me voy a morir. I believe I'm going to die. Yo creo que voy a morir en una explosión. I believe I'm going to die in an explosion." Dijo, pero escuchó la voz de José llamándolo. But he heard the voice of Joseph calling him. Entonces él dijo, no, entonces no me he muerto. So he said, I haven't died. Porque si hubiera, si esa explosión me hubiera matado a mí, hubiera matado a José. Because if that explosion would have killed me, would have killed Joseph. Entonces no estoy muerto. So I'm not dead. Debe ser algo There para will be mi something ministerio. for my minister. Entonces ministry. él gritó en la visión, So he shouted in the vision, Señor, ¿qué quieres que yo haga? "What do you want me to do, Lord?" Entonces volvió. So he came back. Pero cuando él despertó de la But visión, when he woke up from the vision, estaba tan débil, he was so weak. tirado en el suelo. It's on the floor, No era una visión laying normal. on the floor. It wasn't a normal Cuando él vision. volvía y estaba parado de pie en el mismo lugar, When he will come back from the vision, he will Dijo, be él estaba standing in the same tirado place. en el suelo, But right now he was laid down al on the estilo floor. de Juan en la isla de Patmos, The same way that John in the Con- island of Patmos, casi desmayado, almost he passed out. y escuchó la puerta del cuarto
cuarto su And he esposa, heard the knock on the door, his wife llamando a la puerta, calling at the door. pero no tenía fuerza ni para ponerse de But he pie. wasn't even the strength to stay on his feet. La hermana Meda Sister entendió Meda que algo estaba pasando Understood that something was y se happening, apartó de la puerta. and she got away from the door. Dijo el hermano Branham, después de casi una hora de estar en esa condición Brother Branham, débil, almost after an hour of being in that condition, weak, logró ponerse de pie he was able to stand on y his feet. comenzó a caminar por el cuarto And he started walking through the room para recuperar sus fuerzas. to be able to recover his strength. Pero él estaba muy asustado. But he con el was sueño. really scared with the dream. Pudiéramos leer muchas cosas que el hermano Branham dice. We can read many things that Brother Branham says. Y desde hace algunos años, And from years on, el from some hermano years Branham, on, él temía que su ministerio ya hubiera terminado. Brother Branham was afraid that his ministry had ended already. Por mucho tiempo, For many years, él había estado diciéndole a la gente, he was telling the people, yo creo que mi mensaje ha terminado. I believe my message Ya is es ended. tiempo que yo me vaya a casa. It's time for me to leave to the home, to go home. Entonces cuando él vio esta So visión, when he saw this vision, todos esos pensamientos se acumularon. all those thoughts came to him, Y ahora él estaba seguro and now he was sure de que ya era tiempo de irse a casa. that it was time to go home. Por supuesto, Of course. no era eso el significado, It wasn't that the meaning, pero él no sabía. but he didn't know. Él tenía temor. He was scared. Entonces cuando logró recuperarse de nuevo, When he was able to recover, vino de rodillas otra vez. he came his knees once again. Ya había pasado casi todo el día en el cuarto. All the day had gone by in the room, Dijo y comenzó a orar. and he started praying, Señor, dijo, Lord, confírmame qué significa esta visión. confirm to me what this vision means. Dijo, significa que ya me voy a morir, It means that I'm going to die, que mi tiempo se terminó. that my time has ended. Señor, entonces si es así, Lord, if it's so, in such a way, envía tu poder sobre mí. send your power over me, Y entonces yo voy a entender que ya terminaste conmigo. and I will understand that you ended with me. Y siguió orando, And he kept on praying, esperando waiting que Dios le contestara esa that God petición. will answer that request. Por hoy esperó He prayed, he y waited, siguió esperando and he kept on y waiting, nada and sucedió. nothing happened. Entonces volvió a orar So he prayed once y le again, dijo, Señor, He said, entonces, si no significa que me voy a morir, Lord, if it doesn't mean that I'm going to die, sino que tú tienes algo para que yo haga and if you have something for me to do, y me lo vas a revelar más adelante, and you will reveal it a little bit later on, envía de nuevo tu poder. send once again your Digo, no power. había terminado de decirlo. He hasn't finished saying Cuando el it. poder de Dios descendió otra vez al cuarto, When the power of God came down to the room once lo again, levantó he del raised him suelo, up from the floor. lo despegó del He suelo, raised him up from the aquel floor. remolino del poder de Dios. That whirlwind of the power of God. Y dijo, y cuando él abrió los ojos, And when he opened his eyes, dijo, él estaba tirado en una esquina del cuarto, he was thrown in a corner of the room. casi fuera de sí, no Almost out of himself. todos sus sentidos alterados. All he says is an altar. Dice el hermano Branham, la gente piensa Reverend says that people que la think presencia de Dios lo hace a uno gritar y llorar. that the presence of the Lord makes you shout and scream. No, esas He son says las no. bendiciones del Señor. Those are the blessings of the Pero Lord. la presencia de But Dios the presence of the sobre Lord un ser humano upon a human being es algo más allá de nuestro is something entendimiento. beyond our understanding. Dijo, él estaba en la esquina, He was in the corner, casi inconsciente. almost unconscious. Entonces cuando él volvió en sí, When he came by his senses, recordó que tenía su Biblia he en la remembered mesa. that he had his Bible on the table. Dijo, cuando él abrió su Biblia, When he cuando opened él the vio Bible, su Biblia, When he saw dijo, his Bible, estaba abierta. it was open. Dijo, y esta escritura fue lo primero que él vio. And this scripture was the first thing I Mire, saw. mire esta escritura. Look at the scripture. Romanos 9:33. Romans 9:33. Como está escrito, As it is written, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo, behold, I lay in Zion a stumble stone, piedra de caída, a rock of offense, y aquel que creyere en él no será avergonzado. and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Él dijo, ¿qué significa esta What escritura? does this scripture mean? Señor He says. volvió a orar He prayed once y again. le dijo, Señor, voy a hacer esto. I'm going to do this, Lord. Parece infantil, It looks like a child. pero si esto eres tú diciéndome algo en esta If it's escritura, you telling me something in the scripture, deja que la Biblia se abra de nuevo donde estaba. let the Bible to be open where it was, Tomó la Biblia the cerrada y la Bible volvió a in- colocar. and place it once again. Y cuando la Biblia se abrió, And when estaba the Bible exactamente en el mismo lugar. Was open, was exactly in the same place.
Dijo, era el apóstol Pablo, It was the Apostle Paul diciéndole al telling pueblo de Israel, the people of Israel, ustedes tropezaron con esta piedra you stumbled with this stone porque ustedes querían un evangelio de obras because you wanted a gospel of works y no tuvieron fe para and you didn't aceptarlo. have faith to accept it. Entonces dice, como está escrito, As it's written, he aquí yo pongo en Sión behold, I lay in Zion piedra de tropiezo. a stumbling stone. Y el apóstol Pablo And the Apostle Paul está citando una escritura del Antiguo is Testamento. quoting scripture of the Old Testament, amen. Y el hermano Branham toma las dos And escrituras Branham takes both scriptures para formar el cuadro completo. to shade the complete picture. Esto es Isaías 28, This 16. is Isaiah 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: Therefore, thus said the Lord God, he aquí yo pongo en el fundamento una piedra. behold, I lay in Zion for a foundation stone. Oiga, Listen, piedra de fortaleza, de esquina y de precio. a dry stone, a precious cornerstone, a sure foundation. De fundamento, de cimiento estable. A precious cornerstone, a Ah, sure sure foundation. foundation. Dice, el que creyere, no se apresure. He that believeth shall not make haste. Esta escritura aclara más las This cosas. scripture clears more things. Primero está hablando de Sión. He is speaking about Zion. Dios dice, he aquí yo pongo en Sión. He says, behold, I lay in Zion. Conforme a las profecías, According to prophecies, Sión representa la novia gentil. Zion represents the gentle bride. Sí, entonces, Amen. he aquí yo pongo en Sión. So I play in Zion. Esta es una profecía para nosotros los This is a gentiles, prophecy for us, the para la Gentiles, iglesia del tiempo for del the fin. church of the end time. Pongo en Sión una piedra. I lay in Zion a stone. Entonces una piedra es una revelación. A stone is a revelation. Sobre esta roca edificaré mi Upon this iglesia. rock I will place my church, build my church. Ajá, es la roca donde será edificado. It will, ¿Sí? it will be the rock where it will be edified. Ajá, entonces vamos a construir sobre esta We roca. will build upon this rock. Pablo no dijo qué clase de roca era, Paul didn't say what kind of rock it was. pero Isaías sí dijo cuál roca era. But Isaiah did say what kind of stone it was. Él dijo que es la piedra de esquina. He said that it's a ¿Se cornerstone. acuerda que hay dos piedras? You remember there's two La stones. piedra de esquina The está en el fundamento. It's on the foundation. Porque sobre ella se va a construir todo el edificio. Because upon that stone it will build, the whole building will be Pero built. hay una segunda piedra, But there's a second stone. que es la piedra de corona, That is the headstone. que es la última que se pone, That is the last one that you es la que place. completa el Is edificio. the one that builds the building. Entonces esta escritura Completes the building. This scripture está hablando de la piedra del fundamento. is speaking about the rock of the foundation. Aquí es donde está, es una revelación It's a revelation sobre la que se va a edificar la iglesia. in which the church will be edified. La novia The gentil bride, the gentle va a bride, estar edificada sobre esta it shall revelación. be edified upon this relation. Va a ser un fundamento estable. It will be a stable foundation. Ajá. Pero también dijo otra cosa. But says another thing. Y esto lo dijo el apóstol Pablo. And the Apostle Paul said this. Dijo, es una piedra de tropiezo. It's a stumbling stone. Aquí es donde está el problema. The problem is here. Muchos vendrán, Many will come, pero no todos creerán. but not all shall believe. La mayoría va a tropezar. The majority will stumble. Unos serán edificados Some will be edified para recibir la piedra de to corona, receive the headstone, la venida del the Señor. coming of the Lord. Pero otros But others van a tropezar en esa piedra. shall stumble Yo upon that recuerdo stone. un día cuando Jesús estaba muy enojado. I remember one day when Jesus was very angry. Cuando los fariseos estaban tratando de matarlo. When the Pharisees were trying to kill him. Y el Señor les dijo And the Lord told him aquella told them parábola that parable de aquellos siervos malvados. of those wicked servants. Cuando el padre de familia les envió profetas When the father of the family sent prophets y a forth, todos los mataron. and they killed all of Y el them. padre dijo, And the father les said, voy a enviar a mi propio hijo. I will send my own son. A él lo van a They respetar. will respect him. Y aquellos trabajadores malvados And those wicked workers, dijeron, este es el heredero. this will be the heir. Matémoslo y nos quedaremos con todo. Let's kill him and we will remain with all.
Y mataron al heredero, and they killed the heir, al hijo del rey. the son of the king. Y dice que los fariseos en su corazón sabían que de ellos estaba hablando. And the Pharisees knew in their hearts that he was speaking about them. Entonces Jesús les dijo, So Jesus told them, ¿habéis oído lo que está escrito en la palabra? you have heard what was written in the word. La piedra que rechazaron los edificadores The stone that the builders rejected, llegó a ser también la cabeza del ángulo. it was also the headstone. Y dijo, y todo aquel que tropiece en esa piedra, And all those who stumble upon that esa stone, piedra lo hará polvo. that stone will make them dust. Oh, yes. Sí, Oh, yes. es terrible It's tropezar en terrible esa piedra. to stumble with that stone. Entonces, piense, hermano, Think, my en brother. toda esta historia que estamos contando, In this whole story that we're telling, ¿qué es lo que está Dios haciendo? what is God doing? Dios está llevando al hermano Branham God is taking Brother hasta Branham la revelación de los sellos. to the revelation of the seals. Eso es lo que va a suceder. This is what will happen. Entonces, aquí está la escritura. Then the scripture is here. Dijo, aquí yo voy a poner en Sion una piedra. I will place in Zion a stone. Voy a traer una I will revelación. bring a Y revelation. la iglesia se va a edificar sobre esa And the revelación. church will be edified upon that revelation. Glory. Amen. Pero otros van a tropezar en ella. But some other will stumble on it. Amen. Por eso es que usted vio en el sueño de Junior Jackson That's what you saw in the dream of Junior Jackson. que unos se fueron a un lado, That some left to one side, otros se fueron a some otro, other to the other y side. muy pocos se quedaron viendo lo que él les dijo. Very few remain seeing what he told ¿Y them. to cuál see. fue el problema? And what was the issue? Cuando comenzaron a preguntarse dónde estaba el hermano When Branham. they started asking where Branham was at. Wow. ¿A dónde está este hombre? Where is this man at? ¿Qué es lo que por qué se fue? Why did he left? Entonces unos se fueron a un lado, So some left to one side, otros se fueron a some otro. to the other. Unos dijeron, no, él ya no Some va a said, regresar, he won't come back. vámonos con la novia. Let us go sit with the bride. Otros se fueron a la idolatría The some other went to the idolatry. y convirtieron a William Branham en un ídolo. And they made Branham an Pero idol. muy pocos se quedaron viendo lo que la palabra decía. Very few remain seeing what the word said. Amen. Ahora, Now, ¿recuerda el culto hace poco? remember the service that La just passed? profecía a Zorobabel. The prophet is Zorobabel. ¿Qué le Amen. está diciendo el Señor con esa escritura? What is saying the Lord with that scripture? Tú estás ahora poniendo la roca del fundamento. You are placing the foundation stone. Amen. Amen. Pero Rock. las mismas manos que ponen el fundamento But the same hands that lay the foundation van a traer la piedra de corona. will bring forth the Ya headstone. estudiamos eso. We studied that already. Oh, que Dios pueda May ayudarnos God help a us, entender brother, estas cosas. to Continuemos understand con la these things. historia. Let us keep going with the story. Quiero ver que sigue. Tenemos ahí la... Ah, ya está de nuevo. Here. Bueno, ahí estamos. Hemos llegado entonces al 30 de diciembre del año 62. We have reached the 30 de diciembre. December 30th, year 62. Esto es cuando el último día del año. This is the last day of El the year. último domingo del año. The last Sunday of the El year. hermano Branham predica el Brother Branham mensaje, señores, esta es la señal del fin. Preach the message, sign of the sermon, sign of the end time. Search is this. Is this the sign of the end? Ajá. Is this the sign of the Is end? this the sign of the end? Ajá. Search. Entonces él le cuenta a la iglesia todo lo que ha estado pasando So he tells his church everything that has been durante happening los últimos 2 años throughout the last 2 years. y aún desde el principio, And even 5 from the años beginning, atrás, 5 years behind, se despide de la iglesia he says goodbye to the church y les dice, no sé a dónde voy, and say, I don't know where no I'm sé going. qué es lo que tengo que I hacer, don't know what I have to do, pero me estoy yendo hacia el oeste. but I'm going to the west. Entonces se despide de la So iglesia. he says goodbye to the Era church. terrible para él. It was terrible for him. Allá no había una casa para There él. wasn't a house for him. Aquí él tenía una casa propia. He had his own house here. Allá tenía que ir a pagar por eso. He will have to go and pay for Allá it. tenía que, ni siquiera había una iglesia. There wasn't even a church over there. Las iglesias que habían allá ni siquiera lo invitaban. The churches that were over there, they didn't invite him. Entonces era para él espiritualmente un desierto. For his también. people was for him a desert Pero él desert iba also. Hacia allá en obediencia. But he was going over there in obedience. El 4 de enero del 63, January 4, 1963, él ya estaba en Tucson, Arizona. he was in Tucson, Arizona. ¿Y sabe quién le ayudó a encontrar casa? And you know who helped him to find a house? Gene Norman.
Jim Norman, aquel que hace 5 años that 5 years ago fue obediente was obedient, cuando el hermano Branham le dijo, váyase de esta ciudad. told him, leave this city. Dijo, él vivía en Tucson, He was Arizona, living in Tucson, Arizona. y él le ayudó a encontrar And un he lugar helped donde him find a quedarse. place where to Y stay. le ayudó a establecerse. And helped him to establish himself. Dios es maravilloso. God is marvelous, amen. Dios está cuidando cada detalle. God is taking care of every detail. Entonces, Bien. ahora que él ya está ahí, That he's there. él no sabe qué va a hacer, He doesn't know what he will do, pero las cosas no han terminado, hermano. but things haven't ended yet. Él está viviendo los días más asombrosos de su vida. He's living the most amazing days of his life. Aunque Dios ya le dijo que no es su muerte, Even though God told him it's not his death, lo que él vio en aquella visión, what he saw in that vision, había algo que todavía le daba miedo. there was something that he was still afraid of. Dijo, pero esa explosión, But that explosion, nadie puede sobrevivir a una explosión como esa. nobody can survive to such explosion. Quizás al fin sí me voy a morir. Maybe at the end I'm going to die. Y el temor volvió. And the fear came back. ¿Están conmigo? Here. You still with me? ¿Están conmigo hasta aquí? You still with me here? Sí, amén. Hay una cosa más. There's one more thing. Él entendió algo en esa He visión understood something in that vision que necesitamos entender nosotros. that we have to understand also. Él primero vio ese grupo de pajaritos pequeños. He first saw that little group of little birds, Luego un grupo de pájaros más grandes. a group of bigger birds, Y luego un grupo de ángeles. and then a group of angels. Entonces su mente volvió atrás. So his mind went back. Desde 1956, cuando su ministerio empezaba. Since 1946, when his ministry was starting, Y él entendió and he understood que esos pajaritos pequeños eran el primer jalón de su ministerio. that those little birds were the first pull of his ministry, El segundo jalón the second pull, y el tercer jalón de su and the ministerio. third pull of his ministry. Las 3 etapas The 3 de su stages of ministerio. his Que ministry el ángel le dijo al that principio. the angel told him at the Su beginning ministerio iba a tener 3 etapas. that his ministry was going to have Y 3 en este stages. punto donde And está, at this point that they are at, parece que la primera etapa y la segunda etapa terminaron. it looked like the first stage and the second stage of his ministry ended. Ahora la tercera etapa Now the third stage, parece que son ángeles. it looks like they're angels. Él no sabe qué He significa, doesn't know what it means, pero él ha entendido but he has que la understood visión le está hablando de esas that the 3 vision etapas. is speaking about those 3 La primera stages. etapa fue cuando él oraba por los enfermos The first stage was when Y he would pray for the y sick. tomaba a las And personas he con would su mano take izquierda people by the left hand, by his left hand. y él podía ver las enfermedades en And su he mano. was able to see the sickness in their hands. La segunda etapa The second stage fue cuando la palabra se comenzó a revelar was when the word was starting to be revealed. y cuando la señal del Hijo del Hombre comenzó a verse And when the sign of the Son of Man started to be y seen, él podía discernir los corazones, and he can discern los the hearts, secretos de los the corazones. secrets of the hearts. Pero ¿qué es la tercera etapa? But what is it, the third Él stage? tenía años de estar predicando, He had years of been preaching, diciéndole a la gente, telling the people, va a haber una tercera etapa. there will be a third stage. Todo el mundo estaba ansioso. All the people was anxious. Mire, Look, la primera etapa, the first de stage, acuerdo al hermano Branham, according to Brother Brandon, comenzó en 1946 started in 1946 y terminó en 1949. and ended in 1949. Él lo dice. He says it. La Uh-huh. segunda etapa The second stage comenzó en 1949 started in 1949. y cuando terminó, And when did it end? iba a terminar ese año. He was going to end that year. Él todavía está en su segunda He etapa, was still in his second stage. pero la segunda etapa terminó en julio But the del second 63. stage ended in July of 63. Pero apenas estamos en febrero. But we're still in February. Entonces, ¿cómo será la tercera etapa? So how will be the third Aquí stage? viene la visión anunciando. The vision comes here announcing. Solamente sabemos una cosa, We only know one thing. una pista que él ya nos A había clue dicho. that he had left us. Desde el año 56. Since the year 56. Dele. Uh, Ajá, desde el año 56. Oh, no está. La quité. Ahí. Bueno, déjelo ahí. Está bien. Desde el año 56 el hermano from Branham the year dijo, 56, where Brand said, yo sé que la tercera etapa I know that the third stage va a suceder justo antes de la venida del will Señor. happen just before the coming of the Lord. Yes, amen. Ese fue el mandamiento. That was the commandment. Entonces, ahí está. So we are there. Amen. Preach. Yo no quiero confundirle, I pero don't want to get you como confused. ya todo esto ya lo estudiamos a We través already del studied tiempo. this all throughout the years. Mientras el hermano Branham estaba en el segundo jalón, While Brother Branham was in the second pool,
que comenzó en el año 49, that started in the year 49. Dios comenzó a entrenarlo en el tercer jalón. God is starting to train him in the third pull. Porque el tercer jalón Because the third pull, era el poder de la palabra creativa. it was the power of the creative word. Que el hombre puede hablar That man can speak por orden de Dios by the order of God, y pueden haber cosas que pueden venir a existencia. that in things may come to existence. Entonces fue en junio del 57 It was in June of the 57 cuando un pececito muerto volvió a la vida. that when a dead fish came back to life. Y recuerdan toda esa historia. And you remember the whole story. Octubre del 59 October of the 59th, fueron creadas 3 ardillas. 3 squirrels were created. Amen. Y luego en octubre del 59 And then in October of 59th, él pidió 3 ardillas más. he asked for 3 more squirrels. Entonces se ajustan 6. There's 6 already. Entonces Dios creó una más God created one more para que fueran 7. for them to be 7. Y ustedes recuerdan And you remember, que fue la número 7 la que tenía el elemento de duda. the 7 had the element of doubt. Amen. Si era cierto o no era If cierto. it was true or not Si era true. falso o no era falso. If it was false or not. Si sucedió o no If it sucedió. happened or it didn't happen. Es que siempre detrás del número 7 Always behind the number 7, va a haber un problema. there will be a ¿Sabe problem. por qué? You know why? Porque el fin del plan de Dios siempre es el que es atacado por Satanás. Because always at the end of the plan of God ¿Por is qué, always hay attacked by Satan. por qué hay tanta incredulidad en este tiempo del fin? Why is there so much belief in this Satan? Estamos en la séptima edad We de la are in the iglesia. 7th church age. En la última edad In the last age. fue cuando el Señor dijo, When the Lord cuando told, el Hijo del Hombre venga, when the Son of Man cometh, ¿hallará fe en la tierra? will he find faith on earth? Él no dijo si iban a haber iglesias. He didn't say if there was going to be Él churches. preguntó si iba a haber fe. He asked if there was Porque going to be miembros faith. en las iglesias hay For muchos. church members there's many. Pero fe para creer But estas cosas, faith to believe these things, eso es lo que está faltando. that's what is lacking. Porque yo quiero decirle esto, hermano. I want to tell you this, brother. Dice, vamos a ver más adelante We're going to see on que el hermano Branham dice que esta séptima revelación that Branham says that this seventh es revelation la que el diablo odia más. is the one that the devil hates the most. Todo el infierno está en contra de esto. All hell is against it. Así que si usted siente alguna dificultad con esto, If you feel a difficulty with es this, absolutamente normal. it's absolutely normal. El diablo va a pelear contra The eso. devil will fight against this. Entonces, en noviembre del So 59, in November of the 59, también fue la salvación de los hijos de la hermana Hattie it Wright. was the salvation of the child of the sister Hattie Wright. Y en todo Children. este proceso, And in all this process, Dios estaba entrenando al hermano Branham. God was training Brother Branham. Ajá. Entonces, cuando cuando eso sucedió en la So, casa de la hermana Hattie Wright, When that happened in the house of Sister Hattie ya Wright, no habían dudas en there el was corazón del hermano no Branham. doubts anymore in the heart of Él Brother estaba Branham. completamente entrenado al uso de la tercera etapa. He was completely trained to the use of the third stage. Entonces, Then, una mañana de a febrero, morning of February, viviendo en Tucson, living in Tucson, sin saber qué hacer, without knowing what to con do, temor de su muerte, with fear of his death, se acercó a la ventana temprano en la he mañana, went to the window early in the morning, mirando hacia las montañas Catalina, looking to the Catalan mountains, y dijo, Señor, and he said, Lord, realmente tengo temor de la muerte, de que esto signifique la muerte. I'm afraid that this means death. No que yo tenga miedo de morir, I'm not afraid of dying, pero Señor, but Lord, si tengo que morir, if dime, I had to die, tell me, para preparar a mi familia. to prepare my family. Entonces la voz de Dios vino The voice of God came y le dijo, and told him, sube al cañón Sabine. go to the Sabine Sabine Canyon. Canyon. Entonces él no comió ese desayuno, So he didn't eat a breakfast. tomó su Biblia He took his Bible y su rifle, and his rifle, comenzó su camino hacia las montañas Catalina. and he started his way to the Catalan mountains. Subió allá alto donde las águilas vuelan. He reached out high where the eagles fly. Dijo, se arrodilló delante en un pequeño lugar, He kneeled in a little place, completamente sol, completely alone. y le dijo, And Señor, he said, Lord, ¿qué significa esa explosión? what does that explosion mean? Yo creo que entiendo la primera etapa, la segunda, la I tercera. believe I understand the first stage, the second stage, and the third. Pero ¿qué significa esa explosión? But what does that explosion mean? ¿Qué tiene? ¿Que acaso voy a morir? Will I die? Y dice, Señor,
dame entendimiento. Give Y me levantó sus understanding. manos. And he raised his Y hands. cuando levantó esas manos, And when he raised those dijo, él hands, sintió que algo le pegó en la mano. he felt something Dijo, hit él his abrió hand. sus ojos. He opened his eyes, Dijo, y había una espada en su mano. and there was a sword in his hand. Dijo, él quedó completamente asombrado. He was completely Dijo, amazed. estaba hecha de 3 materiales: He was made of 3 materials: oro, plata y perlas. gold, silver, and pearls. Dijo, era maravillosa. It was Dijo, marvelous. tenía un filo It was asombroso. sharp, Y amazingly dijo, ¿y sharp. qué estoy haciendo yo con esto? And he said, what am I doing A with él le this? daban miedo los He cuchillos. was afraid of knives. Dijo, a mí no me gustan estas cosas. I don't like this sort Estoy of thing. agradecido que nunca viví en el tiempo que la gente peleaba con esto. And I'm grateful that I never lived in the time that people Dijo, would fight with these things. ¿pero qué es esto? But what is this? Entonces la voz de Dios tronó por el monte. So the voice of God sounded through all the mountains. Tan real So real que las piedras del cerro comenzaron a rodar. that the rocks or the stones of the hills started going down. Y dijo, la voz dijo, And the voice esta said, es la espada del rey. This is the sword of the king. Amén. Ujú. Amen. Dijo, él pensó en su corazón, He thought in his heart, la espada de un rey. the sword of a king Dijo, quizás significa maybe means que yo voy a orar por los ministros para ordenarlos como ministros, that I will pray for the ministers to ordain them as ministers, porque así como ordenaban a los caballeros con una espada, as they will ordain the knights with a sword, dijo, la espada de un rey. the sword of a Y king. la voz sonó de And the nuevo. voice sounded again. No es la espada de un rey, It's not the sword of a es king. la espada It's the de sword el rey. of the king. Sí, amén. No son 2 espadas, It's not 2 swords. es la única It's espada the only sword del único rey. of the only king. Dijo, es la palabra de Dios It's the word of the Lord, he said, Sí, amén. en su mano. in his hand. Y dijo, y era asombroso. And it was amazing Dijo que estaba hecha exactamente para su mano. that it was made exactly for his hand. Entonces, algo vino de su corazón Something came in his heart. y le dijo, no tengas miedo a la muerte. He said, don't be afraid of death. Esto es el tercer jalón de This tu is- ministerio. The third pull of your ministry. Ahora está listo. Now he's ready. Yo pienso que esa era la graduación, hermano. I believe that was the graduation Él day. estaba listo He was ready para ese tercer for jalón. that third pull. Gloria a Dios. Eso sucedió That happened en febrero del 63. in February of 1963. Usted sabe que febrero tiene 28 días, ¿no? You know February has 28 days. El último día de febrero The last day of February de 1963. of 1963, Algo raro sucedió en Arizona. something weird happened in Arizona, Y el mundo lo vio. and the world saw it. Usted puede ver en el mapa. You can see the map. Y esto pudo ser visto desde México y gran parte de Estados Unidos. And this was seen from Mexico and great part of the United States. Eso es lo que sucedió. This is what happened. 28 de febrero, último día 28 of February, last day. de febrero del año 63. February 1963. Gloria a Dios. Esa gran nube apareció. That great cloud appeared. Dijo, nadie pudo explicarlo Nobody could explain porque it, no era una nube. for it wasn't a cloud. Dijo, era tan grande. It was so big. Oh, ahí se ve pequeño. You see it small here, Pero era tan but it grande was so big que pudo ser visto desde México. that it was able to be seen from Incluso Mexico, desde el sur de Colorado. even from the south of Colorado. Era gigantesca. It was huge. Dijo, era un gran anillo. It was a great ring, Enorme. huge Y tan alto. and so high, Más alto que las nubes. even higher than the clouds. Usted sabe que cuando una persona viaja en avión, You know when a person travels through an airplane, está tan alto que viaja arriba de las nubes. it's so high that fly over the Después clouds. de ese punto ya no hay humedad. After that point, there's no humidity, Ya no hay nubes sobre eso. so there's no clouds no more. Y esta nube estaba mucho más alto que And eso. this cloud was over those clouds. Dijo, Higher. los científicos no pudieron entender. The scientific couldn't understand it. No pueden explicarlo hasta este día. They cannot explain it until this day. Vea usted, Look, eso estaba sucediendo that was happening el 28 de febrero. the 28th of February. Al siguiente día, The next day, 1 de marzo, 1st of March, comenzaba la temporada de cacería de jabalíes. the temporary of hunting boards will start.
El hermano Wild Branham boars. dijo, es nuestro tiempo. Brother Branham, it's our time, he said. Estoy en el oeste, vamos a cazar And on the jabalíes. west, let me go to hunt wild boars. Se unió con el hermano Fred Suthman He went with brother Fred Saltman y con el hermano Gene Norman and with brother Gene Norman para ir juntos a cazar to go jabalíes together to hunt wild boars a un lugar hermoso llamado las Montañas Galiuro. to a beautiful place called the Mountains Galure. Ellos iban a reunirse para cazar They were going to gather to go hunting alrededor de una montaña llamada Sunset Peak. around a mountain called Sunset Peak. Entonces dijo, ellos tenían todo planeado. They had everything planned out. De repente cae un telegrama. All of a sudden, a telegram comes. Hermano Branham, necesito que venga. Brother Brian, I need you to come. Usted es nuestra única esperanza. You are our only hope. Firmado Signed, un hombre de apellido Ayers. man of last name Ayers. Él sabía quién era. He knew who he was. Es el hombre que tomó esta He fotografía was the man who took this picture en 1950. in 1950s. El hombre era un incrédulo, The man was an unbeliever. era un judío, He was a Jew. no creía en Cristo He wouldn't believe in Christ. y hablaba mal del hermano He Branham. would speak wrongfully about Pero Branham. sucedió un problema. But there was a problem. El hijo de este His fotógrafo son, Ayers the man of this, the son of this y photographer, su Ayers, novia cometieron and his un gran crimen. girlfriend, they made a great crime. Mataron a un muchacho en silla de ruedas They killed a boy in a wheelchair, y estaban puestos para morir en la pena de muerte. and they were in death row to die. Death row. Esa era la condena. Death row. Ajá, That was the pena de muerte death, para esos dos muchachos. death penalty for those two. Y el padre kids. le pidió ayuda al hermano And the Branham father asked help to Brother porque el Branham. hermano Branham era amigo del gobernador del For Brother estado. Branham was a friend of the governor of the state. Y dijo, por lo menos que no los maten, hermano And he said, Branham. at least not to kill them. No Brother importa Branham. si les dan cadena It doesn't perpetua, matter if they spend their pero life por lo in menos their que no jail. maten a mi hijo. But don't tell them not to kill my son. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, yo tengo que ir a cazar jabalíes. I had to go hunt wild boars. Pero dijo, But he si said, dejo a este hombre morir, If I let this child and ya this kid die, nunca más voy a this man cazar die. feliz. I will never hunt happy again. Dejó todo tirado He left everything aside y fue a ese otro lugar. and he went to that place. Habló con el gobernador He spoke with the governor y le dijo, and he said, Señor, Sir, el primer asesino the first en la murder historia in the story fue Caín. was Cain. Le quitó la vida a su propio hermano. He took the life of his own brother. Pero cuando el juez But when the más judge, justo the bajó righteous a la judge, tierra, came to earth, no le quitó la vida a Caín. he didn't take away the life of Le Cain. permitió vivir. He allowed him to live. Dijo, este hombre es culpable de asesinar a This esta man mujer. is guilty and this woman is guilty of murder. Pero si Dios no le quitó la vida a aquel primer asesino, But if God didn't take away the life of that ¿qué first derecho murder, tenemos nosotros de quitarle la vida a alguien? what right do we have to take away the life of somebody? El juez firmó la sentencia, The judge signed the sentence, cadena perpetua. a No, life sentence. Oh, fue He maravilloso. was marvelous. Él regresó y He dice, came back. He says, una asociación de gente llamó al hermano an Branham association of people called Brother y le Branham entregaron un diploma hermoso. engaged in a beautiful por salvar una vida. diploma. Oh, le agradecieron mucho. A beautiful certificate Certified or something. Certificate. Sí, ajá. certification for Él saving the dice life. que era un Oscar. He pero said no that it era was un an Oscar, but it wasn't an Oscar. Entonces era un papel It como was a un paper reconocimiento. as a Por salvar una vida. recognition for saving a Entonces, life. para ese tiempo, For that time, el hermano Branham regresó otra Brother vez Branham came a back Tucson, to Tucson tomó He sus took cosas of his things. y ya solo quedaban 2 días para que terminara la estación de caza. And only 2 days remain for the season to hunt ended. Entonces For allá the estaba hunting season to end. en el monte el 8 de marzo So he was in the mountain the 8th of March. y le dijo a uno de los hermanos, And he said, one of the brethren, los ángeles han estado esperando 8 días por mí. the angels have been waiting 8 days for me. Sí. Ahí estuvieron. They were there Desde el 28 since the febrero. 28th of February hasta el 8 de marzo. to the 8th of March. Entonces el hermano Branham y los hermanos se separaron So Brother Brian, the brothers, they took different path. y el hermano Branham subió al monte Sunset. And Brother Brian went up Mountain Sunset. Sunset Peak. Sunset Peak. Sunset Ajá. Peak. Entonces
Dijo, se sentó para descansar en una piedra He sat down to rest on a stone, y miró en su pantalón una espina del desierto. and he saw in his pan a prickle of the desert. Se quitó la espina He took out the prickle, y dijo, de alguna manera esto me parece conocido, and he said, in a way, this looks familiar. y la gran explosión sonó. And the great explosion sounded. Dijo, los dos hermanos que andaban cazando en The otros two lugares más allá, Brethren that were hunting in different escucharon la places, explosión. they heard the Todos explosion. comenzaron a buscar dónde está la bomba. They all started looking for the bomb. Dijo, uno de ellos pensó que era un avión One of them thought that it was an rompiendo airplane, la barrera del sonido. breaking the sound barrier, Dijo, pero no había aviones, but there was no no airplanes. había bombas, no había There was no misiles, bomb, there was no ni missiles. siquiera habían nubes. Not even clouds were around. Dijo, uno de ellos vio One of them una saw gran línea de nube a great que line of venía cloud desde el oeste. that was coming from the west Dijo, en dirección hacia la montaña. in direction to the Dijo, mountain. pero no podía ver nada. East. El otro hermano escuchó But la he couldn't see explosión nothing. The other brethren y heard the dijo, explosion, algo se revolvió en su and corazón something shook in y his heart. comenzó a llorar And he started sin crying, saber por qué. not knowing why. En cambio el hermano Branham allá arriba We ran out there. miró hacia arriba He looked up, y los ángeles and aparecieron the angels appeared y lo tomaron del suelo. and took him from the ground. Uno de ellos, One of them, el séptimo the ángel, seventh angel, lo levantó del suelo raising up from the ground, y dijo, and he said, oh hermano, "Oh, brother, algo terrible. this is something terrible." No fue muy larga la entrevista. It wasn't very long, the interview. Solo le dijeron, They only told him, regresa a tu tabernáculo "Go back to your tabernacle y conságrate and consecrate para la yourself visita de estos ángeles. for the visitation of these angels. Porque los 7 sellos del For the seven Apocalipsis se seals of van a abrir Revelation will be open para que el pueblo de Dios lo pueda conocer. for the people of the Lord to know them." Y dijo, y allí estaban esos And de they 7 were ángeles. gathered those seven angels. Cada uno de ellos poseía uno de esos sellos. Every single one of them, only one of those seals, Dijo, possessed es one of algo those seals. asombroso. It's something amazing. Dijo, y incluso, dice el hermano Branham, Brother Branham says si that usted even mira con atención, if you look carefully, puede ver en la parte derecha de la fotografía you can see in the right side of the picture las alas del séptimo ángel the todavía allí. wings of the seven angels still there. Dijo, ese fue el que tenía el séptimo sello. That was the one who had the seventh seal. Entonces, aquí estamos. So we are here. Oh, que Dios pueda ayudarnos. May God able to help us. Entonces, mire, hermano, Look, en este día in this day, se cumplió la visión de los pajaritos, the ¿verdad? vision of the birds was fulfilled. Tal como él estaba quitándose la espina As he was taking away the prickle en el oeste, on the west, en el desierto de in the Tucson, wilderness of Tucson, la gran explosión, the great los explosion, dos hermanos como testigos, the two brethren are la witness, constelación de 7 the ángeles constellation of seven bajando, angels coming down. lo arrebataron y lo They took him comisionaron. out and commissioned him. Luego el sueño del hermano Junior Then the Jackson dream of Brother Junior Jackson también se cumplió en este día. also was fulfilled in this day. El monte en forma de pirámide The mountain in a shape of que él pyramid vio en ese that he sueño saw in the dream es exactamente el monte donde el hermano Branham estaba parado. is exactly the Miren mountain usted. where Brother Branham was standing. Look at you. Ahí Look está at el it. monte en forma de pirámide. This is the mountain in the shape of pyramid. Eso es Sunset Peak. This is Sunset Peak. Incluso cuando el hermano le dijo en el sueño Even when the brother told him que él estaba viajando hacia la setting of the sun, the That he wa- sunset, that he was traveling to the setting of the sun. the The sunset. eso es la puesta del sol. That is the sunset. El pico se llama The el peak pico de la puesta del It's sol. called the Sunset Peak. Sunset Ujú. Peak. Ese era el lugar exactamente That was the place que él exactly vio en la visión. that he saw in the Y ahí vision. es donde era hora de revelarle al pueblo las cosas que están And it escritas was time to reveal the people the things that are written, y aún las cosas que no están escritas. and even the things that are not written. That's right. Porque el séptimo sello For the seventh seal ni siquiera está escrito. is not even written. Mhm. ¿Qué era ese granito blanco? What was that white granite? El séptimo sello. It was the seventh seal. Todo lo demás estaba escrito en la All the montaña. rest was written on the Y él mountain. pudo interpretar lo que estaba And he escrito. could interpret what was Pero le written. dijo al pueblo, But he told the people, quédense viendo a este, they stay looking at que this, no tiene nada escrito. that doesn't have nothing written. Y él se fue. And he left.
Y unos se fueron para un lado. and some left to one Y otros se side, fueron por and el some otro. others to the other Y side, otros regresaron al mundo y a la denominación. and some others went back to the world and the domination, Y se cumplió. and it was fulfilled. Mire, ¿cuál es la atracción en esta montaña? What is the attraction on the mountain? Párrafo 146. Paragraph 146. Junior Jackson dice, escuchando allí, Junior Jackson listening in. ¿recuerdas el sueño que tuviste y que yo interpreté Yo- yendo hacia la puesta del sol? Do you remember the dream that he had and I interpret going towards the setting of the sun? Esto sucedió en el monte Sunset, And this happened on Sunset en Mountain. la hora de la It's the tarde, evening time. la hora de la puesta del sol. Sunset time. El mensaje de la puesta del sol The sunset message a través de una escena de profecía siendo cumplida. through a setting of prophecy being fulfilled. Habrá luz al atardecer sobre el monte Sunset en el bosque coronado. And it shall be light at the evening time upon Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 millas al norte de Tucson. 40 miles north of Tucson. Consigue el mapa y mire si Sunset Peak no está allí. Get on the map and see if Sunset Peak there. Allí está exactamente donde sucedió. Nunca lo supe hasta el otro día. That's exactly where it happened. I never know it until the other day. ¿Ve usted? Do you see El it? cumplimiento exacto de todas estas The cosas. exact fulfillment of all these things. Habrá luz en el tiempo de la tarde, There shall be light in the end a time. la hora de la puesta del sol. At the time of the sunset. Esto es algo maravilloso, hermano. This is something marvelous. Una profecía A prophecy siendo cumplida. being fulfilled. Por supuesto, el sueño era profecía porque Of fue course. interpretado. The dream was a prophecy because it Pero was él interpreted. está hablando But he's de speaking otra profecía of another prophecy, que está en la Biblia, which is in the Bible, que sí que sí fue cumplida. that was fulfilled. Amen. Oh, yo no sé, ya es muy tarde. Yo creo que vamos a terminar aquí. I think we're going to finish here. Solo voy a decir esto. I'm just going to say this. Después vamos a ver cuál es esa profecía. Later, we're going to see which one is that prophecy. ¿Quiero ver? Mejor vamos a saltar todo esto. We're going to jump all that. Sí, mejor vamos a leer la profecía. We're going to read the prophecy. Amen. Continúe, deje eso para después. Ahí está. Apocalipsis 10, Revelations 10, verso 1. verse 1. Esta es la profecía. This is the cumplida. prophecy that was fulfilled. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, And I saw another mighty angel come down from heaven, vestido con una nube, clothed with a cloud, y el arco celeste sobre su cabeza, and a rainbow was upon his y head, su rostro como el sol y sus pies como columnas de and fuego. his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire. Y tenía en su mano un librito abierto, And he had in his hand a little book y open, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. and he set his right foot upon the sea and his left foot upon the earth. Y clamó On the con earth. grande voz, And como he cuando cried ruge un león. with a loud voice, as when a lion roareth. O sea que fue una gran Roar. explosión, It was a great un explosion. rugido como una gran A explosión. roar as a great Y explosion. cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. And when he cried, 7 thunders uttered their voices. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. Y oí una voz del cielo que me decía: And I heard a voice from heaven saying unto sella me, las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. seal up those things which the 7 thunders utter, and write them not. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hands to heaven. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. And swore by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that are therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, and he had declared to his servant the prophets. ¿Qué está viendo usted en esa profecía? What are you looking at that prophecy?
Dice que hay un ángel fuerte He says that there's a mighty angel. y lo describe. And he describes Y nosotros sabemos quién es ese and ángel. we know who that angel is. Es Jesucristo It's mismo. Jesus Christ himself. Porque él es llamado en la Biblia el ángel del pacto. For he is called in the Bible the Por angel eso of the tiene un covenant. arco iris That's why he has a rainbow. y sus pies como bronce. And his feet are as brazen. Exactamente como fue descrito Yes. Exactly as it was described en Apocalipsis 1. in Revelations 1. ¿Sí? Amen. Entonces, ¿quién es el ángel que viene del cielo? So who is coming from heaven? Es Jesucristo. It's Jesus Christ. Pero viene vestido con una But nube. he concluded as with a cloud. Ahora viene vestido con una nube. He Es concluded with a Jesucristo. cloud. He's Mire, Jesus cuando el Christ. hermano Branham llegó al mes de mayo, When Brother reached May, la famosa revista Life the famous magazine Life sacó un reportaje. got an article. Él fue a visitar a un hermano a su casa He went to visit a brother to his house. y sobre la mesa estaba esta revista. And over the table was this El magazine. profeta abrió la revista The brother Brown opened the magazine. y comenzó a leer cosas extrañas sucediendo. He started reading odd things happening. Cuando pasó la página, When he passed the page, ahí estaba esa fotografía. that Volvamos. picture was there. Arriba, Oh, Raúl. sorry. Vamos de vuelta. Sí, ahí estaba esa fotografía. That picture was there. Ajá. Y decía un anillo de misterio. And a ring of mystery. That was the title. Él se asombró He was amazed. y le dijo al hermano, And he said to the ¿no brother, puede ver usted que esta nube tiene forma de pirámide? can you see that this cloud has the shape of a pyramid? Y le dijo, ¿pudiera quedarme con esta revista? Can I stay with this magazine? Se la llevó a su casa. He took it to his house. Se sentó, en su escritorio a He's ver esa fotografía. Sat in his desk to see that picture. Porque era exactamente For it was exactly la nube que cuando los ángeles se levantaron de la tierra, when the angels raised up from the earth, después de hablar con él, after speaking with eso him. fue lo que él vio cuando ellos se fueron. That's why he saw when they left. Y esto es asombroso. This is amazing. Pues claro, la fotografía fue tomada en el 28 de Of febrero. course, the picture was taken in 28 Pero él February. dijo que habían esperado por él 8 días. But he said that they had waited for him 8 Entonces, days. cuando él vio que ellos se fueron, When he saw that they left, ellos dibujaron de nuevo esa misma they forma shaped that same shape once again. que él ya They había draw visto en la visión. that he had seen in the vision already. Entonces el Espíritu Santo se So acercó the a Holy él Ghost came to him, y le dijo, and told him, dale vuelta a la fotografía hacia turn la around the derecha. picture to the right. Entonces, claro, por supuesto, esta parte que usted ve a la izquierda es el suelo. Of course, this part that you see to the left is the ground. Entonces, él volteó la So fotografía he turned the picture hacia esa posición. to this position. Entonces quedó más asombrado. So he stood more amazed. Dijo, ¿qué es lo que usted ve allí? Dijo. What do you see there? He said. Levantó su cara a la pared de la oficina He raised his head to the office donde él tenía la foto de Jesucristo pintado por Hoffman. where he had the picture of Jesus Christ painted by Hoffman. Y si usted mira ese rostro de Hoffman, And que if es you see este, the picture of Hoffman, that is this one, dijo, él lo vio tan parecido. he saw it so alike. Incluso, Even. si usted mira con atención la If fotografía, you look carefully the picture, va a ver que en la parte de dentro de la nube, you see in the part inside of the cloud, dijo, incluso puede verse el rostro de Jesús dibujado. you can see the face of Jesus drawn. Hay mejores fotos que There's esas. better pictures than this one. Pero el rostro de Jesús estaba allí. But the picture of Jesus was there. Dijo, ¿no fue eso lo que vio Juan en Apocalipsis? Wasn't this that John saw in Dijo, Revelation? Jesucristo mismo, Jesus Christ himself, bajando del cielo. coming from heaven, Dijo, vestido de una nube, clothed with a cloud. la nube de 7 The ángeles. cloud of 7 angels. Dijo, ¿qué viene a hacer? What he comes to do. Trae un libro abierto en He su mano. has an open book in his hand. Los 7 sellos han sido abiertos The por el Cordero 7 seals have been opened by the en el Lamb cielo in heaven. y trae el libro abierto And he brings forth the open para book entregárselo al séptimo to give ángel. it to the 7 angels. Y él mismo And dice, he himself said, en los días de la voz del in the séptimo days ángel, of the voice of the 7 cuando angels, él comience a predicar su mensaje, when he starts preaching his message, a sonar su trompeta, to sound dijo, his todo trumpet, el misterio de Dios all the mystery of God, va a ser abierto y revelado it al will be pueblo. open and revealed to the people. Entonces regresa So a tu go back tabernáculo, to your tabernacle, porque los 7 sellos for the 7 van a seals ser will be revelados, revealed. Gloria a Dios. Amen. tal como la profecía lo decía, As the prophecy said it, que Dios puede ayudarnos may God a help us entender. to understand. Vamos a dejarlo aquí. We're going to leave it Esto here. es demasiado. This is too much. Es suficiente para quemar los It's enough fusibles. to burn the fuses. Oremos al Let Señor. us pray.
Padre, te damos gracias en esta mañana Father, we give you thanks this por morning permitirnos tener esta porción de tu for palabra. allowing us to have this portion of your word. Sé que es mucha información, I know that there's a lot of information, pero que tan solo podamos entender una cosa, but maybe we can understand just a single que thing. esto de lo que estamos hablando no es algo sencillo, That this is what we're speaking on something simple. no es una simple doctrina, It's not a simple doctrine. es la cosa más importante. It's the most important thing. Que tú trabajaste con tu profeta That por you años work with your prophet throughout the years para llevarlo hacia este lugar. to lead him to this place. Bendiga a cada uno de mis Bless hermanos. every one of our brothers. Danos revelación. Give us revelation. Aquellos que escucharán esto después, To those who are going to listen to this que later haya on, algo para ellos let también. them be something for them Gracias also. por todo lo que haces por Thank you nosotros. for all that you do for us. En el nombre del In the Señor name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Amen. Que Dios pueda ayudarnos. May God help you to understand. El Señor les bendiga. May God bless you all. Amen.